Queridos amigos y hermanos, un gusto saludarles otra vez. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para mí es una alegría el poder comenzar otra vez un trimestre con muchos desafíos, que realmente es una aventura el estar estudiando la Biblia. Es mejor que cualquier otra actividad que pueda darnos satisfacción. Así que en primer lugar quiero agradecer a Dios y también agradecer a ustedes, porque ustedes son el motivo para hacer estos programas. Les apreciamos de corazón y queremos realmente llegar con una palabra que sea inspirado por el Espíritu Santo. Y ruego que ustedes puedan ser también misioneros en esta causa, de compartir, de invitar amigos, de darle me gusta, o también orar por nosotros, que siempre es nuestra mayor necesidad. Así como nosotros oramos por ustedes, deseamos de corazón que podamos edificar el carácter de Cristo en nosotros. Antes de comenzar, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre Santísimo, en esta hora queremos darte gracias porque podemos, Señor, abrir tu escritura, tu palabra, y nosotros abrirte el corazón para que tú puedas sembrar, Señor, esta palabra de vida en nosotros a fin de que seamos tan semejantes a Cristo. Te ruego que tú bendigas, Señor, sobre tu palabra, que tenga poder y vida. Y también te ruego que tú bendigas a todos los hijos tuyos que escucharán o verán este programa, que podamos ser embestidos de ese poder de lo alto. Gracias, Padre, por tu misericordia y por la compañía de tus santos ángeles. Concédenos tu gracia y danos tu bendición. En el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, apreciados hermanos, vamos a estudiar el libro de Josué. Es realmente uno de mis libros preferidos porque tiene mucha actividad, mucha obra misionera. Es realmente espectacular la fe de Caleb y Josué. Y Josué, por sobre todo, ha tenido que enfrentar muchos desafíos. Entonces, el título que se ha sugerido es La fórmula del éxito. Yo diría A la conquista con Dios, que sería el otro título. ¿Por qué? Porque realmente Josué cumplió lo que era el propósito de Dios una vez que Moisés pasó al descanso. ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es el objetivo? Cada uno de nosotros tiene un desafío, ya sea en la obra misionera, en la realización personal, pero en el contexto de conocer a Dios. Ese es el objetivo. ¿Cómo debe ser el camino? ¿Cuál es el camino? Para que no fracasemos. ¿Cuál es el secreto de esa conquista? Como dice el título, de ese éxito. Entonces, lo que vamos a compartir es ese secreto que Dios nos revela para que tú y yo podamos realmente hacer las maravillas de hombres y mujeres que han hecho en la historia sagrada y podamos ser parte de ellos. Así que el versículo de memoria que está en Josué capítulo 1, versículo 7, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Después de la muerte de Moisés, Josué había de ser el dirigente de Israel y tendría que terminar la obra de introducir al pueblo de Dios a la tierra de Canaán. Él había sido un primer ministro de Moisés, porque pasó mucho tiempo juntamente con Moisés. Y él estuvo viendo la obra maravillosa que Dios hacía a través de Moisés y comprendía también la situación del pueblo, porque el pueblo no era un pueblo como quisiéramos, y creo que el pueblo sigue siendo de la misma manera, un pueblo rebelde.
Era uno de los 2 espías que habían ido junto con los 10 a explorar la tierra de Canaán, estando ya tan cerca a la tierra prometida. 10 de esos 12 espías dieron un informe tan negativo que todo el pueblo lloró una noche. Quisieron formar un líder que regresase a Egipto. Pero Caleb y Josué habían dicho: no tienen por qué llorar. Dios nos ha traído hasta aquí. Y si nosotros confiamos en Él, Él nos va a introducir a la tierra de Canaán. Él va a pelear por nosotros. Él tiene poder y sabiduría. Así que frente a esa fe, frente a esa virtud como líder, que uno ve las cosas que otros no lo pueden ver, el Señor prometió a Josué que estaría con él y que ahora él iba a cumplir el objetivo que hace 40 años habían escuchado. Ellos habían querido entrar a la tierra de Canaán, pero los otros habían llorado y habían dicho que no vamos a poder entrar. Así que el Señor le dice: ahora vas a tú entrar a la tierra de Canaán. Vas a pasar el río Jordán, al frente está la ciudad de Jericó, y no solamente que tú vas a dirigir el pueblo, sino vas a hacer las batallas que el Señor iba a hacer. Iban a ser las batallas del Señor, pero que Josué iba a dirigir. Así que para hacer este emprendimiento, esta obra de fe, necesitaba confiar en Dios. Y el Señor le dijo: así como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Así que él estaba preocupado por saber cómo cumpliría esa misión de conducir al pueblo a la tierra de Canaán, porque le parecía muy difícil conociendo el pueblo como era. Ahora, cuando Josué mandó a los hijos de Israel que se prepararan para un viaje de 3 días, ordenó a los hombres de guerra que estuviesen listos para la batalla. Entonces respondió a Josué diciendo el pueblo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado. El pueblo realmente en 40 años no había aprendido. No era una declaración de fe, porque era una confianza en ellos mismos. Dice: nosotros haremos todas las cosas que nos ha mandado. Lo mismo dijeron una vez que Moisés regresó del monte Sinaí: haremos todo lo que Dios ha dicho. Y ellos dijeron: iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, tampoco eso es cierto. Así te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Eso es verdad. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que les mandes, que muera, solamente que te esfuerces y seas valiente. Estaban repitiendo casi prácticamente las mismas palabras que Dios había dicho a Josué. Ahora, el cruce del Jordán por parte de los israelitas fue realmente un evento casi parecido al cruce del Mar Rojo, porque Josué dijo al pueblo: para cruzar este Jordán y para entrar a la tierra prometida, santifíquense, porque Jehová va a hacer maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de todos los hijos de Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Maravilloso. La presencia de Dios es la base fundamental para cualquier emprendimiento, para cualquier trabajo misionero, cualquier misión. Si no está el Señor presente, si no es su voluntad, eso no va a tener un buen término. Así que vamos a ir a la primera parte. Deuteronomios capítulo 18, porque estaba diciendo donde está la promesa de que Moisés había dicho: así como yo, un profeta el Señor va a levantar, y ustedes tienen que estar atentos. Ahora, el pueblo de Israel pensó que Moisés ya tendría que ser ese profeta,
Voy a leer desde el versículo 15, dice, profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Hermanos, la promesa de tener un profeta fue que el pueblo quería asimilar esto en la vida de Josué. Ahora, cuando leemos Josué capítulo 1, porque leer hasta el versículo 9 es la primera parte, un nuevo Moisés. En realidad el pueblo creía que este era el cumplimiento de Deuteronomio 18. Ahora la escritura dice, y me gusta porque no podemos saltar estos versículos para entender, dice, y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, levántate, pues, ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, y la tierra que yo los doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y del Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el mar grande, donde se pone el sol será vuestro término. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Queridos hermanos, ¿por qué es significativo que el libro de Josué comience haciendo eco de una promesa que fue dada al pueblo de Israel cuando Moisés estaba escribiendo el libro de Deuteronomio? Porque en el libro de Números 14, que me gustaría también leerla porque aquí hay varios aspectos que vamos a ir desglosando, analizando. El libro de Números 14, 6 dice así: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Y si Jehová se agradare de nosotros, él nos meterá en esta tierra y nos la entregará para que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque es nuestro pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no tengan miedo. Hermano, ¿cuán importante es la fe? Cuando 10 y todo el pueblo estaba llorando, Josué dijo estas palabras de fe. El Señor ahora, después de 40 años, y era un hombre mayor, maduro en la fe, no se olvidó de aquellos que habían obrado por fe. No importa lo que pase, nosotros necesitamos confiar en la palabra de Dios.
Ahora, nosotros al ver todo esto, podemos ver una lección muy objetiva. ¿Por qué Josué estaba dirigiendo al pueblo de Israel? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Uno tiene que creer que hay un Dios que dirige, un Dios que recompensa, un Dios que sostiene y un Dios que te puede mantener firme hasta el final de tu vida. Y en ese proyecto misionero, en ese emprendimiento, en todo lo que tú y yo podemos comenzar, si es el propósito de Dios y confiamos plenamente en Él, como alguien diría, el éxito está garantizado. Pero no era un emprendimiento de Él, porque era la obra de Dios. Un hermano me llamó y me dice, yo soy militar y pues manejo armas. ¿Qué hago? Ahora conozco el Evangelio porque yo estoy entrenado para matar. Hermano, ¿qué consejo le darías? Porque eso es para que lo que el mundo nos ha preparado. Pero nosotros podemos tomar este ejemplo de Josué para adecuar nuestra vida a fin de que podamos cumplir el propósito de Dios. Y aquí hay una cita que me gustaría leer. Dice así: si los hombres caminan en el sendero que Dios les ha señalado, tendrán un consejero cuya sabiduría está por encima de toda la sabiduría humana. Josué era un general sabio porque Dios era su guía. 40 años de entrenamiento había tenido. Moisés lo entrenó. La primera espada que Josué usó fue la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Maravilloso. Esta cita me inspira. Esta es la espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12, ¿no? Que penetra hasta el fondo del corazón, de la mente, discierne hasta las intenciones del alma, como dice, llega hasta los tuétanos. Él sabía manejar bien esa palabra. Y esto es lo que necesitamos nosotros, porque en el contexto de la lucha entre el bien y el mal, Josué entendía perfectamente de que solamente la palabra de Dios es la espada que da victoria para hacer frente a todo el enemigo. Debido a que Josué tendría que hacer frente a las influencias más fuertes que se levantarían en contra de sus principios de justicia, el Señor misericordiosamente le encomendó que no debería apartarse de esta palabra, ni a la derecha ni a la izquierda, sino que debería seguir ese camino que el Señor le ha trazado con toda su integridad. Cada joven puede seguir el mismo camino, cada persona puede seguir ese camino, no importa la edad, porque el Señor hasta la hora nona puede hacer cosas maravillosas. Si no hubiera habido peligro delante de Josué, Dios no lo hubiera repetido 3 veces, le repitió: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Ahora, muchas veces nosotros pensamos que la valentía está en depender de nuestra fuerza, en tener destreza en una pelea. Ahora, no hay mayor engaño para un hombre que supone, en cualquier dificultad, que está frente a una adversidad confiado en su fuerza y en su sabiduría. Hermano, ese es un engaño. Pero si Dios es el que sostiene y es esa roca firme en el cual está parado, si Él es su consejero más sabio en cualquier emergencia, una defensa más fuerte en cualquier circunstancia, bienaventurado es esa persona. Es maravilloso. Estas lecciones tienen mucho poder para crear más fe y desarrollar esas obras misioneras que nosotros podemos llevar adelante. Estoy leyendo una cita inspirada. Dice: mientras la religión de la Biblia incluye los principios de la actividad en el servicio, al mismo tiempo está la necesidad de pedir sabiduría diariamente de la fuente de toda sabiduría. Santiago dice: si alguien no tiene esa sabiduría, demándale a Dios. Y es todos los días que tenemos que depender de esa sabiduría. Ahora, ¿cuál fue la victoria de Josué? Dice, para tener esa victoria,
Meditarás en la palabra de Dios de día y de noche. La palabra del Señor llegó a Josué precisamente antes de que pasara el Jordán. Este era el secreto de la victoria de Josué, que Dios era su guía. Los que ocupan cargos de consejeros debieran ser hombres generosos, hombres de fe, hombres de oración, hombres que busquen diligentemente luz e inteligencia para comprender cuál es la mejor manera de desempeñar ese cometido. Josué, el dirigente de Israel, escudriñó diligentemente los libros en los cuales Moisés había anotado fielmente las instrucciones. Y ustedes saben que los pilotos del avión o los que manejan semejantes naves que transportan pasajeros por el aire, tienen que seguir estrictamente todo lo que está dicho, lo que está escrito. No hay nada que puedan fallar y así van a llegar al aeropuerto más seguro. Pero si ellos van a depender en su propia sabiduría, en su propio pensamiento, pueden llegar al fracaso y tener un desastre. Y nosotros de la misma manera, este es nuestro guía, este es, por decir, el radar en el cual podemos ser guiados sin ninguna posibilidad de equivocarnos. Vamos a ir al punto 2. Bueno, hay 3 verbos: pasa, posee, prepárate, sírvele. Ahora, Josué capítulo 1, de lo que hemos leído, hay varios aspectos que nosotros podemos recordar. Por ejemplo, el versículo 10 dice así: y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos provisiones, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán, para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado para que la poseéis. Muy bien. Ahora, al leer estos versículos, nosotros podemos tener en cuenta que el libro de Josué consta, en realidad el primer capítulo está dividido en 4 partes. La travesía que debería comenzar Josué. Segundo, ¿cómo va a ser esa conquista? Porque el versículo que hemos leído dice: vamos a hacer frente a esa batalla. Pero Josué capítulo 1, 12 dice: habló, y también habló Josué a los rubenitas y gaditas y a de la media tribu de Manasés: acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. O sea, debería haber una conquista, pero mediante la obediencia deberían ellos distribuir esa tierra. O sea, primero está cómo van a pasar el río Jordán. Segundo, cómo va a ser la conquista de esa tierra de Canaán. Tercero, cómo se va a distribuir esa tierra. Y cuarto, cómo Josué debería servir al pueblo, que ese es el 4 aspecto. Ahora, si el capítulo 1 está así dividido, por lo menos como idea principal de inicio, el libro está desarrollado en esos 4 principios. Ahora, mis apreciados hermanos, ¿qué se necesita para esa travesía, para esa conquista, para distribuir la tierra y para servir al pueblo en todo el tiempo que le quedare la vida? Queridos hermanos, acá tengo palabras de vida del gran maestro, una cita que dice así: los talentos que se usan son talentos que se deben multiplicar. Eso me fascina, porque si usted desarrolla un talento en cualquier área de la vida, por ejemplo el músico, ¿cuánto tiene que practicar para que ese concierto le salga bien? El que canta, en cualquier actividad, si nosotros desarrollamos el talento, lo vamos a multiplicar. Para la causa de Dios eso es algo muy determinante. El éxito no es el resultado de la casualidad o del destino. Es la operación de la providencia de Dios, la recompensa de la fe y la discreción de la virtud y el esfuerzo perseverante. Hermanos, yo creo que los dones y talentos deben ser multiplicados.
deben ser multiplicados en la causa de Dios. Ahora Josué tiene que poner en acción lo que de Moisés aprendió para que todo esto pueda ser multiplicado en gran manera para la honra y la gloria de Dios. Por ejemplo, pasar el Jordán. Ya sabía qué hizo Moisés para pasar el Mar Rojo. Tenía que repetir nada más. La fórmula estaba en la palabra de Dios. No tenía nada que inventarse. El Señor desea que usemos cada don que poseemos y si lo hacemos tendremos mayores dones para usar. Es como el negociante, el que hace comercio, multiplica su capital. Y eso se está multiplicando a velocidades cada vez más. Si ustedes supieran los grandes hombres de la tecnología, de la ciencia y la tecnología, ellos ganan millones en horas, en segundos, son miles de dólares que están ganando. Si eso mismo nosotros aplicáramos en la obra misionera, ¿cuánto éxito la causa de Dios tendría? Pero nosotros somos muy remisos y quizá hasta mezquinos porque no queremos desarrollar todos esos talentos en la causa de Dios. Ahora, Él nos capacita de una manera sobrenatural con las cualidades que carecemos. Pero mientras usamos lo que tenemos, Él obrará con nosotros para aumentar y fortalecer toda esa facultad. En todo sacrificio ferviente y sincero que hagamos en el servicio del Maestro, nuestras facultades se acrecentarán en la medida que nosotros desarrollemos. Apreciados hermanos, especialmente a los jóvenes quiero hablar y a los padres para que sus hijos sean motivados por ustedes, para que esos jóvenes puedan descubrir el don y el talento, así como Josué aprendió de Moisés, pero creyó de que el que estaba llevando el movimiento del pueblo de Israel al desierto y a la tierra de Canaán era un Dios todopoderoso. Yo quiero concentrarme un poco más en este capítulo o en esta parte. Mientras nos entregamos como instrumentos para la operación del Espíritu Santo, la gracia de Dios trabajará en nosotros sojuzgando las viejas inclinaciones, venciendo las propensiones poderosas y formando nuevos hábitos. La lucha más grande quizá no va a ser en el mundo exterior, sino va a ser con nosotros mismos. Para perfeccionar ese liderazgo, los mayores problemas que tenemos somos nosotros, así como fue Moisés. Josué también tenía esos problemas, pero eso va a ser el desarrollo de nuestro crecimiento espiritual. Cuando apreciamos y obedecemos las indicaciones del Espíritu, nuestros corazones son ampliados para recibir más y más de su poder y para hacer una obra mayor y mejor. ¿Cómo llegó Josué a decir, Sol, párate allá, y la luna, tú párate allá? ¿Cómo aprendió a confiar eso, a desarrollar esas capacidades? Eso realmente el libro de Josué a nosotros nos tiene que dar, pero mucho poder, mucha sabiduría, porque las energías dormidas son despertadas y las facultades paralizadas reciben una nueva vida. El humilde obrero que responde obedientemente al llamado de Dios puede estar seguro de que recibirá esa ayuda divina. Hermanos, los mayores emprendimientos se van a hacer en el cielo, pero comenzando desde aquí. Los músicos, ¿qué van a desarrollar? ¿No? O sea, en la arquitectura, la ciudad de Dios es realmente una maravilla. Dice que en la eternidad nosotros seguiremos desarrollando esas capacidades, pero desde aquí debemos desarrollar esas capacidades que puedan honrar y glorificar el nombre de Jesucristo. El aceptar una responsabilidad tan grande y santa resulta elevador para el carácter. Pone en acción las facultades mentales y espirituales más elevadas y fortalece y purifica la mente y el corazón. Mediante la fe en el poder de Dios es admirable. Cuán fuerte puede llegar a ser un hombre débil, cuán decididos sus esfuerzos, cuán prolífico en grandes resultados. Hermanos, vamos a llegar al estudio. Esos gigantes que hicieron llorar hace 40 años, Caleb y Josué los van a acabar con ellos. Pero ellos ni siquiera un arma van a disparar. Pero por fe ellos van a pedir esa tierra para que se lea entregada y ellos puedan cumplir la promesa de Dios que no hay muralla que no se va a derribar, que no se va a caer como los muros de Jericó. No hay gigante que no pueda ser vencido, hermanos. No hay problema que no se pueda afrontar. Nosotros podemos ser, en el nombre de Jesucristo,
esos grandes hombres de fe. El que empieza con poco conocimiento de una manera humilde, dice lo que sabe, mientras busca diligentemente un conocimiento mayor, hallará todo el tesoro celestial que espera en su demanda. ¿Para qué quieres tú mayor don? Preguntaría a mis hermanos. Si no estamos en la obra misionera, ¿para qué queremos la lluvia tardía? Hermano, si tú no estás en la batalla, en el apuro, ¿para qué quieres que el sol se pare y la luna se detenga? Hermanos, en estos grandes emprendimientos, en estas obras misioneras, ¿no? Yo admiro a muchos hombres que han hecho ministerios, pero muy poderosas, pero para la gloria de Dios. Ahora, cuanto más tratemos de impartir luz, más luz vamos a recibir. Y cuanto menos impartas la luz, o sea, menos has de tener. Cuanto más procure uno explicar la palabra de Dios a otros con amor por las almas, más clara le va a ser la palabra de Dios. Y eso es realmente de nunca terminar, porque la palabra de Dios es como una veta de oro, que no tiene fin, o sea, nunca se va a acabar. Cuanto más usemos nuestro conocimiento y ejercitemos nuestras facultades, más conocimiento y poder tendremos. Todo esfuerzo hecho por Cristo repercutirá en bendiciones sobre nosotros mismos. Eso fue la vida de Josué. Hermanos, me maravillo. Voy a la parte 3. Esa fue la parte más extensa. Ahora vamos a hacerlo lo más resumido posible. Vamos a leer otra vez regresando a Josué capítulo 1, 2 al 6. Podemos resumir. El Señor le dijo a Josué: como estuve con Moisés, también voy a estar contigo. Así como estaba con Moisés y Caleb y Josué, el Señor también estará con nosotros. Es su promesa. Amén y aleluya. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Estuvimos haciendo un ejercicio, una vez queriendo comprar un terreno para irnos al campo. Estas tierras tienen que ser nuestras, en el nombre del Señor Jesucristo. Y esa fue una tierra que el Señor nos dio. Pero también cuando hicimos el plan misionero en Cochabamba, el plan misionero Jericó, deberíamos rodear cada manzano, cada día una vuelta, porque tenía que ser nuestra. Y allí nació la iglesia de Calacala. Entonces, si nosotros obramos por fe, vamos a recibir lo que el Señor nos ha prometido. Queridos hermanos, Dios no faltó a su palabra, ni tuvo su cumplimiento final en la ocupación de la tierra de Canaán por el pueblo judío. Dios había prometido a Abraham esas promesas y a su simiente. Ahora la simiente, o sea, la descendencia de Abraham, estaban haciendo estas maravillas. Abraham de lejos solamente había visto y no había visto el cumplimiento de todas estas promesas. Abraham mismo debía participar de esa herencia. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, porque mira, 400 años más 40 son 440 años, más 30 son 470 años. O sea, casi en 500 años Dios cumplió esa palabra. Puede parecer que el cumplimiento de la promesa de Dios tarda mucho, pero recordemos, un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Puede parecer que se demora, pero el tiempo determinado sin duda vendrá y no tardará, como dice Habacuc 2:3, que es uno de mis versículos preferidos. Queridos hermanos, la dádiva prometida a Abraham y a su simiente incluía no solo la tierra de Canaán, sino toda la tierra. Canaán ha sido conquistado por el pueblo de Israel, pero a nosotros nos ha dado la promesa que este evangelio va a ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nosotros tenemos en Bolivia más de 30 lenguas diferentes que hablan. ¿Cuándo llegaremos a ellos? En tu país, en el mundo, ¿cuántos hay? Tiene que haber un propósito. Así que el Señor quiere que nosotros podamos cumplir ese anhelo que Él tiene de cumplir, esa promesa que hizo Abraham. Vamos a la cuarta parte. Esfuérzate y sé valiente. Ahora, la pregunta es, ¿qué es el esfuerzo? ¿Qué es el esfuerzo en la comisión de Josué? ¿En qué consiste el esfuerzo? ¿En dónde debería esforzarse?
Dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hermano, el esfuerzo debe ser obedecer los mandamientos de Dios. ¿No les parece maravilloso? Obedecer esos mandamientos de Dios, lo que el Señor ha dicho a Moisés. En eso reside el mayor esfuerzo. Pedir al Señor sabiduría para que yo pueda escuchar su voz y sus mandamientos y ponerlos por obra. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. Este libro de la ley nunca se apartará de tu boca. Este debe ser el libro en todo nuestro viaje. Nunca debe faltar en nuestra mochila, en nuestra maleta. O sea, el celular nunca debe ser el sustituto de la palabra de Dios. Esta es la meditación de día y de noche. Meditarás en él de día y de noche, para que te guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Hermano, si aquí podemos terminar, ya estamos realmente desarrollando el capítulo 1 de Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Dios llama a hombres que sean leales ante Él. Deben realizarse reformas en la iglesia y para eso necesitamos esa sabiduría, necesitamos ese esfuerzo, esa consagración, esa entrega, porque las reformas o los reformadores de la Edad Media y en todo el tiempo cuando la iglesia tuvo que hacer reformas, fueron de hombres de coraje, hombres que estaban dispuestos a obedecer esos mandamientos de Dios, poner en la regla de esos mandamientos al pueblo que era apóstata. Por medio de la obediencia a estos mandamientos, la humanidad debe santificarse para que los resultados del escepticismo no se fortalezcan, sino que se manifiesten los fundamentos de nuestra fe. Y todos los preceptos de la ley de Dios puedan ser para nosotros una delicia. Esos mandamientos deben ser para nosotros todo lo que el hombre necesita. A esta promesa se agregó el mandamiento: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidándote de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Además le ordenó el Señor: no te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado. Los israelitas seguían acampados al margen oriental del Jordán, y este río presentaba la primera barrera para la ocupación de la tierra de Canaán. Ellos estaban entrando de la parte oriental para poseer la tierra de Canaán. Ahora el Señor le dice a Moisés: levántate. Había sido el primer mensaje de Dios a Josué: pasa este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Cuál es el Jordán que tú tienes que pasar? Porque es la primera prueba. Pero si tú vas a cumplir la promesa de Dios, el Señor va a abrir ese Jordán. Que eso no está en tu posibilidad de fuerza. O sea, nadie humanamente hablando puede parar una corriente de un río, ¿no? Para que se haga un montón el agua y haya como una barrera, un dique, para que el pueblo pase en seco. Eso solamente está en el poder de Dios. Pero ¿dónde reside el poder de Dios? Juntado con el esfuerzo humano, dice que el hombre se hace omnipotente, y eso es lo que era Josué. Josué, al cumplir la palabra de Dios, era realmente un hombre poderoso. No se le dio ninguna instrucción acerca de cómo habían de cruzar el río. Josué sabía, sin embargo, el Señor le inspiró. Haría todo lo posible para que el pueblo ejecutara esa orden de manera ordenada. Y este hombre, este varón guerrero, el intrépido caudillo, inició inmediatamente los arreglos, no preguntó nada más y cruzaron el Mar Rojo. Perdón, el río Jordán. Y nosotros estamos por cruzar el río Jordán, que representa la lluvia tardía. Hermanos, va a haber grandes desafíos en este propósito. Y tú y yo estamos llamados a cumplir ese propósito. Llegamos a la última parte. Próspero y exitoso. Hemos leído ya estos versículos, pero quisiera yo complementar con el libro de Salmo. Ese es uno de los salmos que me gusta muchísimo, y mejor si lo
aprendemos de memoria lo que dice exactamente lo mismo que lo que está diciendo a Josué el Señor en el capítulo 1, 7 al 9. Dice así, 1, y el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ese es maravilloso. Hermanos, ¿qué función cumple la ley? Porque aquí es fe. ¿Y qué hace la fe con la ley de Dios? ¿Qué es la obra? Ahora, aquí hay algo importante. El apóstol Pablo, cuando tuvo que presentar este tema en el libro de Romanos capítulo 7, y en el capítulo 3:31 también, dice así: entonces, ¿invalidamos la ley por la fe? En ninguna manera. Antes bien, confirmamos la ley. El que obedece los mandamientos de Dios confía en aquel que ha dado esas órdenes. Esta palabra de Dios está llena de preceptos, mandamientos, estatutos, y es para nuestro bien, para que nosotros no nos equivoquemos. La fe no es un narcótico, dice, la cita, Dios de nuestro cada día, en la página 71, dice así: la fe no es un narcótico, sino un estimulante. El mirar al Calvario no adormecerá el alma en el cumplimiento de su deber, sino que despertará una fe que obra purificando el alma de todo egoísmo. La fe en Cristo que redime el alma no es lo que muchos representan que es, como muchos dicen, solamente hay que creer, solamente hay que creer. Mucha gente proclama diciendo, solo creed en Cristo y seréis salvos. Eso es todo lo que tenés que hacer. Mientras que la verdadera fe confía totalmente en Cristo para la salvación, conducirá a una perfecta conformidad con la ley de Dios. Porque la ley de Dios es perfecta, es santa, es justa y buena. Y si el Señor me ha redimido de la tierra de Egipto, el Señor en el monte Sinaí me ha entregado las leyes que rigen el pueblo de Dios. Esas leyes espirituales son las que van a dar a cada hijo de Dios lo que hoy necesitamos, porque el error contra las cuales los hijos de Dios, particularmente los que apenas han comenzado a confiar en su gracia, deben especialmente guardarse son dos. Primero, es el de fijarse en sus propias obras, porque si no llegamos al catolicismo, haciendo 14 estaciones, rezando 100 Padre Nuestros, 50 Ave Marías, vamos a encontrar el perdón. No podemos confiar en nuestras obras. Así que confiando en alguna cosa que pueda hacer para ponerse en armonía con Dios, el que está procurando llegar a ser santo mediante sus propios esfuerzos por guardar la ley, está procurando lo imposible. La ley es espiritual y yo necesito, como Josué, desarrollar la fe, porque solamente aquel que ha muerto a la carne y vive en el espíritu puede desarrollar fe y puede obedecer los mandamientos de Dios, porque eso viene por gracia. Ahora, el otro error opuesto es, y no menos peligroso, es que la fe en Cristo exime a los hombres de guardar la ley. Unos, los primeros, están queriendo guardar por su propio esfuerzo la ley. Y por cualquier manera quieren, como alguien me decía esta semana, ¿no? Yo quiero, antes de bautizarme, tener y esto, y esto, y esto, y esto. ¿Eso cuándo lo va a lograr? Nunca lo va a hacer. Pero si él confía plenamente en el Señor y acepta su palabra, como aquí, es de que
Si nosotros creemos en Cristo y tenemos fe en Cristo, no nos exime de guardar la ley de Dios. Más bien la ley de Dios es una delicia, como hemos leído en Salmo. Bienaventurado el hombre que medita de día y de noche. Quiero terminar diciendo, la obediencia no es un mero cumplimiento externo, sino un servicio de amor. ¿Por qué tengo que obedecer? Por amor, porque amo a Dios, amo su palabra. Si 40 años Josué se complació en obedecer, y yo no he visto un pecado de Josué así marcadamente en contraste con el pueblo de Israel. La ley de Dios es una expresión de su misma naturaleza. Es la personificación del gran principio del amor y en consecuencia el fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. Yo, como un súbdito de Dios, necesito ese espíritu, ese poder y esa sabiduría. Ese poder y esa sabiduría está en la ley de Dios. En vez de la fe eximir al hombre de la obediencia, es la fe y solo la fe la que lo hace participante de la gracia de Cristo y lo capacita para obedecerle. Lo que Cristo fue en la naturaleza humana, Dios espera que sean sus discípulos. Con su fuerza hemos de vivir la vida de nobleza y pureza que el Salvador vivió. ¿Cuál es el resultado? El nombre Josué es lo mismo que Jesús. Y él era tan semejante a Cristo. Él era como un anticipo de Cristo. Ahora, él vivía antes del nacimiento de Cristo. Hoy nosotros vivimos 2000 años después de que Cristo obró la salvación en la cruz del Calvario. Pero hoy podemos llegar a ser tal cual fue Cristo. Y Cristo es en la humanidad el que cumplió todo ese objetivo. Como nosotros decíamos, ¿no? El éxito de cada emprendimiento, lo que el Señor Jesucristo hizo en esta tierra, es conquistar a toda la humanidad. Pero ¿cómo lo hizo? En obediencia a los mandamientos de Dios, desarrollando la fe en el poder de la palabra de Dios y sirviendo a la humanidad como lo hizo. Y nosotros hoy, si queremos realmente desarrollar esa fe de Caleb y Josué y la fe de Jesús, es menester que nosotros hayamos muerto a la carne por la gracia de Dios y nacido en espíritu para vivir una vida de victoria, una vida que nos dé la santificación completa, la victoria sobre el pecado, y seamos más que vencedores en su precioso nombre. Entonces el Señor, así como estuvo con Josué, estará con nosotros, y las mayores batallas y victorias están delante de nosotros. Están de a poco tiempo que nos queda. A mí, con todo mi corazón les digo, hermano, no me atemoriza la ley dominical. Hermano, si viene que venga. Pero el que está en Cristo, no quiero ser presumido, pero el que está en Cristo, el que ha vivido en Cristo, las mayores batallas, así como los 3 hebreos en el horno de fuego, eso es lo que va a suceder. Entonces, hoy tenemos que aprender a confiar en Dios, así como fue la vida de Josué. Que el Señor les bendiga. Ha sido un privilegio para mí el haber compartido su palabra, y el Señor puede bendecir sobre su palabra, y vamos a orar. Padre Santísimo, gracias por la vida de Josué. Es un siervo tuyo, una inspiración. Quizá ahora ya no era un joven, pero cuando estaba con los 12 espías sí era un joven. Hoy tiene una experiencia que ha aprendido 40 años de Moisés, y la lucha del día a día ha sido las mayores lecciones que él ha aprendido a confiar en ti. Padre, enséñanos hoy a poder ser tal cual como fue Josué, y podamos aprender a confiar en tu palabra, en tu promesa, en la obediencia a tus mandamientos, y serte fiel, Señor, no por nuestro mérito, sino confiado en el poder de Jesucristo, en tu infinita sabiduría. Haz que las mayores victorias de nuestra vida, no solamente sobre nuestra condición humana, sino los logros espirituales que se puedan conseguir, Señor, seamos participantes de aquí en adelante. Concédenos esa gracia y danos tu bendición. Pedimos esto y mucho más en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apreciados hermanos, con todo mi corazón les digo,
por favor, nos pondremos a estudiar seriamente el libro de Josué. Va a traer mucha bendición, especialmente para nuestros jóvenes o aquellos que tienen propósitos muy grandes, propósitos misioneros. Pueden ser, quieren emprender una obra misionera, una misión en el extranjero, quieren hacer una vida en el campo, quieren ser médicos misioneros, quieren ser misioneros voluntarios. Todo lo que ustedes quieran, el Señor va a hacer maravillas. Y yo confío plenamente que estas lecciones deben ser no solamente escuchadas y aprendidas, sino ejecutadas en el menor tiempo posible. Que el Señor les bendiga. Por favor, no dejen de compartir, darle un me gusta y por favor oremos también por este ministerio y por la obra misionera que se hace en todo el mundo. Que Dios les bendiga y hasta pronto, hasta la próxima lección.